Hola, mi nombre es Brian Mendiola y voy a explicar el control de un intercambiador de calor en una planta nuclear. Eh, la idea del proceso es que tenemos dos termopares, tenemos un sensor de presión, los cuales tienen unos rangos de voltajes dependiendo de la temperatura o de la presión, los cuales vamos a tener que acondicionar de 0 a 5 voltios el primer termopar, de 0 a 3 voltios el segundo termopar y de 0 a 5 voltios el sensor de presión, el cual va a estar simulado a partir de un potenciómetro conectado a una fuente de alimentación de 48 voltios. Luego tenemos un circuito análogo digital, el cual va a hacer el control de nuestro proceso. Y por último tenemos unos actuadores, los cuales los vamos a representar con las válvulas, la vamos a representar con LEDs de diferentes colores y el motor. Los valores de temperatura para los termopares van a ser tomados a partir de la cédula. Mi cédula termina en 9, entonces me corresponden estos valores de 190 a 200 grados. Entonces, inicialmente tenemos por acá nuestro termopar 1, el cual, como decía anteriormente, vamos a tener una temperatura de 190 a 200 grados y debemos generar a la salida una respuesta de 0 a 5 voltios. 190 grados en el termopar equivalen a 7.739 milivoltios y 200 grados equivalen a 8.138 milivoltios. Acá tenemos los cálculos para el amplificador de instrumentación, el cual cuando tengamos 190 grados a la salida vamos a tener 3.88 voltios y cuando tengamos 200 grados vamos a tener 4.08 voltios. La etapa de acondicionamiento, la cual sería un amplificador operacional diferencial y un inversor. En el diferencial tenemos que vamos a tener un voltaje fijo de 3,88 voltios, al cual le vamos a restar el voltaje de entrada, que sería el voltaje del amplificador de instrumentación, lo cual cuando tengamos 3,88 voltios acá, que serían 190 grados, vamos a tener 0 a la salida del diferencial, y cuando tengamos 4.08 voltios, que sería el 200 grados, vemos que vamos a tener una respuesta de menos 0.4 voltios. Y acá tenemos el inversor, que pues cuando tengamos 0 voltios, pues vamos a tener 0 voltios aproximadamente, y cuando tengamos 200 grados, que serían 0.4 voltios, vemos que configuramos la ganancia de 125 para poder tener 5 voltios a nuestra salida. Entonces, acá vemos que tenemos 190 grados, tenemos 7.74 milivoltios y a la salida tenemos 3.89 voltios. Como vemos acá estamos restando 3.88 voltios y a la salida tenemos aproximadamente 0 voltios. Y vemos acá la ganancia del inversor, que es de 125. Entonces, cuando aumentemos esta temperatura a 200 grados, vemos que acá tenemos 8.14 milivoltios, tenemos 4.09 voltios, acá tenemos menos 0.41 voltios y a la salida tenemos aproximadamente 5 voltios. Y este sería el circuito para el termopar 1. Para nuestro termopar 2 vamos a tener también una temperatura de 190 a 200 grados y por acá tendríamos los cálculos. Para el amplificador de instrumentación
tenemos lo mismo que en el pasado, en el termopar 1. Vamos a obtener la misma respuesta porque tenemos la misma ganancia configurada. Acá cambia el bloque de acondicionamiento, que tendríamos el diferencial, esta vez sin ganancia de 2, porque como vemos acá en el anterior, en el primero tenemos una ganancia de 2, el cual me ayuda a no superar el límite de ganancia del LM741, que tiene una ganancia de hasta máximo 200. Entonces configuramos esta ganancia de 2 para que la ganancia del inversor no supere esos 200. Acá para nuestro segundo termopar no es necesario. Dejamos esto configurado con ganancia de 1 y vamos a tener una respuesta de 0 a menos 0.2 voltios. Y el amplificador inversor, como necesitamos una ganancia, una salida de 0 a 3 voltios, configuramos una ganancia de 150. Acá en la simulación vemos que es 190 grados. Tenemos 7.74 milivoltios, tenemos 3.89. Acá tenemos 3.88 voltios que estaríamos restando. Y como vemos acá la salida, tenemos, esperar que la simulación, exacto, acá tenemos 0 voltios aproximadamente cuando tenemos 190 grados, y a medida que aumentamos, acá a 200 grados, vemos que acá tenemos 8.14 milivoltios, tenemos 4.09 voltios, menos 0.20, y tenemos aproximadamente 3 voltios a la salida. Vemos que acá tenemos la ganancia de 150 y ganancia de 1 en el diferencial. Y como les decía, acá en el diferencial del primer termopar tenemos una ganancia de 2. Bien, eso para los dos termopares. Para el sensor de presión, será nuestro último sensor, tenemos que, si es más sencillo, un divisor de tensión, el cual simplemente hallamos R2 a partir de una R1 de 10K y pues el valor que necesitamos a la salida, que sería 5 voltios. Como vemos acá, tenemos esta configuración de divisor de voltaje. Como vemos acá, cuando tengamos 0% acá, tendríamos 0 voltios. Como vemos acá, tenemos una fuente de 48 voltios, que esto iría de 0 a 48 voltios. Acá la salida de 0 a 5 voltios, vemos 0%, 0 voltios. Y cuando tengamos el 100% del potenciómetro, tendríamos aproximadamente 5 voltios a la salida. Esto para los sensores. Luego acá tenemos 4 condiciones, las cuales las vamos a representar con estos 4 comparadores. Los cuales nos van a representar si es mayor o si es menor. Inicialmente tenemos la primera condición, tenemos que el termopar 1 es mayor al termopar 2 y el sensor de presión es menor a 2.37 voltios. La segunda condición es esta misma, que el termopar 1 es mayor al termopar 2, pero el sensor de presión es mayor a 2.37 voltios. En la tercera condición sí cambia, el termopar 1 es menor al termopar 2 y el sensor de presión es menor a 2.37 voltios. Y la cuarta condición es que el termopar 1 es menor al termopar 2 y el sensor de presión es mayor a 2.37 voltios. Como vemos, acá
esta parte del termopar 1 mayor al termopar 2 se cumple para la condición 1 y la condición 2. Esta parte de que el termopar 1 es menor al termopar 2 se cumple para la 3 y la 4. Esta parte del sensor de presión es menor a 2,37 voltios se cumple para la 1 y para la 3. Y que el sensor de presión sea mayor a 2,37 voltios se cumple para la 2 y se cumple para la 4. Entonces, realicé 4 comparadores. El primero, cuando el termopar 1 sea mayor al termopar 2. El segundo, cuando el termopar 2 sea mayor al termopar 1. El tercero, cuando la presión sea menor a 2,37 voltios. Y el cuarto, cuando la presión sea mayor a 2,37 voltios. Acá, como vemos, estoy alimentando los amplificadores con 6 voltios y tierra para que me puedan generar un estado lógico alto y un estado lógico bajo, respectivamente. Entonces, acá, cuando acá tenemos, como vemos acá, tenemos 5 voltios en el termopar 1 y tenemos 3 voltios en el termopar 2. Esto sería que en mis dos primeras condiciones que el termopar 1 es mayor al termopar 2. Y como vemos acá, la presión sería mayor a 2,37 voltios. Entonces esto sería nuestra condición 2. Entonces, esta parte de la CIS, pues apliqué acá una compuerta AND para la CIS. Entonces, como vemos, allá habíamos dicho que era nuestra condición 2, vemos acá que nuestra compuerta de condición 2, vemos termopar 1 mayor a termopar 2 y presión mayor a 2,37 voltios. Tenemos un alto acá en esta compuerta de la condición 2. Entonces vamos a simular ahora la condición 1, que sería lo mismo, lo único que el sensor de presión sería menor a 2,37, como vemos acá. Vamos a colocarlo más cerca. Vemos, tenemos 2 voltios, entonces como es menor a 2,37, acá ya cambia, la condición 2 ya no está en alto y vemos que nuestro comparador acá tiene un alto y el termopar 1 mayor también tiene un alto. Entonces acá nuestra condición 1 estaría activada. Eso para la condición 1 y para la condición 2. Entonces para la 3 y 4 tenemos que el termopar 2 debe ser mayor al termopar 1. Entonces este voltaje del termopar 1 debería ser menor. Como vemos acá tenemos 1,12 voltios y acá tenemos 3,08. entonces como vemos acá ya cambia, en mi comparador 2 ahora estaría en alto, que será termopar 2 mayor a termopar 1, y como el sensor de presión es menor a 2,37 voltios, sería nuestra tercera condición. Como vemos acá, nuestra condición 3 estaría en alto, y la última condición, que sería que lo mismo pero que el sensor de presión es mayor a 2,37, acá voy a subirlo a 2,40. como vemos ya cambia de la condición 3 a la condición 4, y esto para las condiciones. La parte de los actuadores tuve que realizarlo en un archivo de simulación diferente porque me generaba
conflictos y no me dejaba simular. Entonces ya vimos que la parte del control de las condiciones funciona. Tendríamos acá un estado lógico alto para cada condición que corresponda. Entonces acá tenemos el otro archivo de simulación, el cual estoy simulando mis condiciones con simplemente un pull-up con pulsadores y una fuente de 5 voltios para generar el estado lógico alto. Entonces acá tenemos que cuando la condición 1 esté en alto, es decir, termopar 1 mayor a termopar 2 y sensor de presión mayor a 2,37 voltios, va a encender la válvula del termopar 1, la válvula termopar 2, la válvula de agua también la va a activar y va a activar el motor. Entonces acá tenemos nuestro circuito para los actuadores, las 4 válvulas y el motor, el cual coloqué un MOSFET para este circuito de potencia. Entonces, como vemos, tenemos estado lógico bajos. Cuando activo la condición 1, que sería esta, vemos se activa el motor, se activa la válvula de agua y la válvula de los dos termopares. Entonces vemos la válvula de los dos termopares activa, la válvula de agua y la válvula y el motor encendidos. Listo. Acá para la condición 2 tenemos que se activa la válvula 1, la válvula 2, en este caso se activa la válvula de vapor y se apaga el motor. El motor debería estar apagado. Entonces acá en nuestra condición 2 vemos se activa la válvula 1, la 2 y la de vapor y el motor está apagado. Luego para nuestra condición número 3 tenemos que la válvula 1 y la 2 se apagan, la de vapor se apaga, se enciende la de agua y el motor está apagado. Entonces solo tendría la válvula de agua encendida en mi condición 3. Entonces en mi condición 3 tendría solo la válvula de agua encendida, y para mi condición 4 tendría que estar la válvula 1 y 2 apagada, la válvula de agua apagada, la válvula de vapor encendida y el motor encendido. Entonces estaría la válvula de vapor y el motor encendido. Entonces en nuestra condición 4 tendría el motor encendido y la válvula de vapor encendida. Esto sería todo el funcionamiento del circuito, del control del intercambiador de calor en una planta de generación de energía. Muchas gracias.